Llegamos al noveno de los dones que hemos venido tratando en semanas anteriores. A través del canal de YouTube de Radio Solidaria puedes encontrar la lista de reproducción sobre los dones del Espíritu Santo. Hoy presentamos la última entrega, interpretación de lenguas. La frase interpretación de lenguas viene del griego hermeneia gluson. La Nueva Biblia Española dice traducirlas. Este don capacita a la persona para traducir cualquier mensaje divino que Dios quiera comunicar a través del don de lenguas. Podríamos decir que este es un don de revelación sobrenatural. Según la primera carta de Corintios, capítulo 14, este don funciona en combinación con el género de lenguas. También suele funcionar asociado con los dones de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. A destacar que en esta carta de Corintios, Pablo dedica 40 versículos a los dones de hablar en lenguas, también a la interpretación de lenguas y profecía. Que no nos asombre, porque este es uno de los dones que a más de uno nos gustaría tener. De hecho, cuando recibes el bautismo del Espíritu Santo, uno de los dones que se te da, que se te otorga, uno de los regalos de Dios es el hablar en lenguas. En una reunión del don de lenguas puede funcionar simultáneamente con el de interpretación de lenguas. También puede la persona hablar en lenguas y luego ella misma interpretarlas. En otras ocasiones puede darse que una persona hable en lenguas y más de dos traigan interpretación. Si el Espíritu Santo ha inspirado a alguien para que hable en lenguas, hará lo mismo con otro para que las interprete. En cuanto al abuso del don, algunos caen en los hábitos de interpretación reiterativos. Otra manera de abusar del don es cuando se hace una interpretación confusa, personal, conflictiva. El consejo es siempre el mismo: enseñar y corregir en amor. Como venimos mencionando en esta serie, los dones son para edificación personal, pero también son para edificación de la Iglesia. A veces hay personas malintencionadas que aprovechan de su ausencia para proclamar sus diferencias y desacuerdos, haciendo interpretaciones difamatorias o contrarias a las enseñanzas que Dios establece. Quiero presentarte algunos puntos sobre este don espiritual. Alguien debe interpretar lo que se habla en las lenguas. Pablo imagina que en cualquier reunión del pueblo de Dios, más de 2 o como máximo 3 pueden hablar en lenguas, cada uno a su vez. Si quieres más información, primera carta de Corintios, capítulo 14, versículo 27. Aunque Pablo no lo dice explícitamente, uno puede entender que se puede referir a una persona, a un grupo de personas para proporcionar la interpretación de las expresiones en lenguas. Otro punto interesante es: quien desea hablar en lenguas en público debe orar por la interpretación. En la primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 13, Pablo exhorta a las personas que desean hablar en lenguas en público a orar para que puedan interpretar. Él o ella puede tener, pero es tan probable que esta sea su primera experiencia con este don espiritual. Y Pablo no nos dice cuándo se debe pronunciar la oración, pero sí que menciona sobre las lenguas en público. Uno también debe orar por su interpretación. Si Dios no responde a tal oración dando la interpretación, la persona debe abstenerse de hablar en lenguas por completo. La interpretación de las lenguas no es necesariamente la capacidad de interpretar toda la revelación divina. La persona con este don no necesariamente será capaz o hábil en la interpretación de textos bíblicos. Hay principios de interpretación.
Lo que sí sabemos que este don es un regalo. Es un regalo de Dios. A unos les da la capacidad de hablar en lenguas, a otros les da la capacidad de interpretar esas lenguas. La interpretación de las lenguas no es la capacidad aprendida para traducir el idioma extranjero. Recordar a todos, se puede traducir griego, hebreo, latín, todo esto se puede traducir al inglés. Pero esto no es lo que Pablo tiene en mente. El don que Pablo describe es sobrenatural. Es un don sobrenatural que el Espíritu Santo te da a ti y me da a mí. Por supuesto que a mí me gustaría tener este don de interpretación de lenguas. Todos, por lo menos, tenemos uno de los dones. De la serie que hemos mencionado, por lo menos un don tú tienes. El más posible, el que seguramente abunde, es el de hablar en lenguas. Alguna vez todos hemos tenido la oportunidad de hablar en lenguas. Pero, ¿y la interpretación de esa lengua? ¿Conoces a alguien? ¿Eres tú una de esas personas que tiene este don de interpretación de lengua? La interpretación de las lenguas es una habilidad que el Espíritu nos da para comprender y comunicar. Podríamos decir que el don de interpretación de lenguas es la capacidad facultada por el Espíritu para comprender y comunicar una expresión pública ininteligible de lenguas para el beneficio espiritual de la congregación como un todo. Interpretar las lenguas puede ser palabra por palabra o la suma de todas las palabras. Alguien con este don puede proporcionar una representación literal, palabra por palabra, que se corresponde de todas las maneras inimaginables con ese contenido de lengua. Interpretación de lenguas puede ser un comentario, puede ser una explicación. Más de una persona puede interpretar una declaración. Si tú analizas la palabra de Dios, por ejemplo, el Antiguo Testamento, te darás cuenta que muchos profetas, y hoy en día, vamos a decirlo también, profetizas, solo saben presentar en sus mensajes a un Dios malo, ¿verdad? A un Dios que castiga, a un Dios que amenaza. De allí que una sola enseñanza bíblica debe preceder a la práctica de los dones espirituales. No debemos olvidar que nuestro Dios es también un Padre amoroso, un Padre bueno. Él bendice, Él ayuda, Él protege a sus hijos. Estos mensajes que el Señor daba a los profetas era porque el pueblo estaba desviado. Y aunque Dios nos disciplina con amor, como el Padre que ama a su Hijo, siempre es para rescatar al que está perdido. Siempre es para restaurar al caído. Es muy sencillo saber cuándo una profecía o el ejercicio de un don es realmente y proviene del Espíritu Santo. Mira lo que dice Pablo. Primera carta, Corintios capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si este don, el que estamos mencionando hoy, o cualquiera de los dones, no consigue ninguno de estos tres resultados, es decir, edificación, exhortación, consolación, no debes aceptarlo. Los dones del Espíritu y la base bíblica que los respalda van juntos, van tomados de la mano.
Uno de los problemas en la iglesia de Corinto era que los que hablaban en lenguas lo estaban haciendo en el servicio, ejercitando el don de las lenguas sin que hubiera un intérprete y sin nadie presente que hablara este idioma. Y el resultado era que la persona que hablaba en lenguas estaba llamando la atención, pero sus palabras carecían de sentido, ya que nadie podía entender. ¿Y Pablo qué hace? Advierte que todo el uso de las lenguas en la iglesia debería ser interpretada. Lo vamos a leer. Continuamos en esta primera carta de Corintios, capítulo 14, verso 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Es decir, que no había beneficio para otros miembros de la iglesia en escuchar algo que no podían entender. Ejercitar el don de lenguas en la iglesia, simplemente por demostrar a los demás que alguien tiene ese don, era un acto de presunción, no aportaba nada. Pablo le dice a los corintios que si 2 o 3 que hablaban en lengua extraña querían hablar en una reunión, entonces era necesario que hubiera alguien que la interpretara. De hecho, y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Y yo cuando leo hable para sí mismo entiendo que edifícate a ti mismo. Si en tu iglesia no hay alguien que interprete el don de lenguas, edifícate a ti mismo. ¿De qué vale que levantes la voz en alto para que escuchen, si no van a entender lo que estás diciendo? Junto con el don de hablar en lenguas, recuerda que hay otro don espiritual mencionado en esta primera carta de Corintios, capítulo 12. Ese don es la interpretación de lenguas. El don de la interpretación de lenguas es la habilidad para traducir de un idioma extranjero al idioma del que está escuchando, al idioma de los oyentes. Y el don de la interpretación de lenguas es un don separado, pero parecía haber sido usado juntamente con el don de hablar en lenguas. Resumiendo un poquito esta clase, el don de lenguas fue la habilidad sobrenatural en que una persona habló en un idioma extranjero que nunca había aprendido. Vemos el uso de este don, Hechos capítulo 2, verso 4, cuando los judíos en Jerusalén escucharon el Evangelio siendo predicado en una gran variedad de idiomas. Entonces una persona con el don de la interpretación de lenguas podría entender lo que una persona que hablaba en lenguas estaba diciendo, aunque no supiera el idioma que se estaba usando. Y esta falta de conocimiento previo de un idioma es lo que diferencia el don espiritual del don natural. Ese don de poder entender y hablar una variedad de idiomas. El que interpretaba las lenguas escuchaba a la persona que hablaban en otras lenguas y luego comunicaba el mensaje a cualquiera que estuviera presente y que no pudiera entender el idioma. ¿El objetivo cuál es? Que todos pudieran entender y beneficiarse de la verdad que se había hablado. De acuerdo al apóstol Pablo y de acuerdo a las lenguas descritas en el libro de Hechos, el don de lenguas fue para comunicar el mensaje de Dios directamente a otra persona en su idioma nativo. Claro, si las personas presentes no podían entender el idioma hablado, las lenguas eran inútiles. Inútiles totalmente, no valían para nada. Y eso fue lo que hizo necesario que hubiera una persona que interpretara las lenguas o que las tradujera. El propósito era la edificación de la iglesia. Hemos querido presentar de una manera sencilla el don espiritual de la interpretación de lenguas. Quizás en algo no me he expresado bien. Si quieres dejarnos tu comentario al respecto, si quieres apoyar lo que acabamos de mencionar con versículos, incluso con tu testimonio, lo puedes hacer. Déjanos tu comentario a través de este canal de YouTube de Radio Solidaria. Déjanos tu comentario también a través de WhatsApp, a través de Telegram. Ponte en contacto con nosotros. Y de esta manera terminamos la serie de los dones del Espíritu Santo. 9 dones mencionados en las últimas semanas aquí, en Radio Solidaria.